Propuestas para tener un gobierno de austeridad y un gobierno más justo socialmente. Así es lo que ha señalado Andrés Manuel López Obrador, no solamente en campaña, sino en los primeros días después de que fue reconocido su triunfo. Y bueno, todavía nos falta, evidentemente, la entrega, la constancia del Instituto Nacional Electoral para que ya podamos llamarlo presidente electo, en este momento virtual presidente electo. Ha hablado de diferentes medidas justamente y de diferentes reformas que ya ha hablado con sus senadores, con sus diputados, como una agenda que va a llevar Morena a este Congreso que por primera vez tendrá una mayoría de izquierda y de, obviamente, el partido en el poder desde hace décadas no se había dado. Pero bueno, lo importante aquí es la agenda y específicamente una de ellas que hoy vamos a analizar. Esa propuesta de elevar prácticamente por decreto y después de una discusión, pues el tema del salario en la zona fronteriza norte de nuestro país. No se explica en estas propuestas hasta el momento con qué intención, bajo qué criterio y respondiendo a qué se da esta intención de hacer una reforma que permita que se eleve nuevamente en alguna zona de nuestro país el salario en México. Vamos a ver las voces al respecto. Tenemos obviamente varias disyuntivas al asunto. Antes de las voces, pues el comentario sobre lo que se trató en el Tratado de Libre Comercio, en el que Estados Unidos y Canadá pues ponían sobre la mesa la disparidad de condiciones y pues dificultad de competir con un país que le pagaba tan poco a sus trabajadores. Evidentemente es más barato producir en México que en otras naciones si los trabajadores ganan tan poco. Sabemos que México se caracteriza por su mano de obra barata. En ese sentido será la decisión de Andrés Manuel López Obrador y de sus legisladores en el sentido de que se va a volver a lo que se trabajó tanto por erradicar, que era justamente el tener diferentes tasas de salario en nuestro país. Hay que recordar que desde el 2015 en México se eliminó el tener zona A, zona B y zona C, con cada una tasa salarial diferente, con pesos si quiere usted de diferencia, pero que sí causaban, además de algunas complicaciones, pues sí, voces que señalaban desigualdad en torno a las percepciones salariales. Esa disyuntiva se tiene sobre la mesa y ahora sí estas son las voces. Y para hacer este exégesis recibimos en este estudio al doctor Ricardo Martínez, él es abogado laboral y doctor en Derecho. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenido. Y muy buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, evidentemente del tema laboral hay mucho que abordar. Muchísimo. Hoy decidimos centrarnos en el asunto que hace un par de semanas máximo se puso sobre la mesa, que por decreto pudiera ordenarse un aumento al salario en toda la zona fronteriza de nuestro país. ¿Cómo reciben ustedes, especialistas en el tema, esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador? Bien, pues primero quisiera tener un poquito el marco legal. Hay que señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123 constitucional, establece claramente cómo se puede subir el salario, los salarios mínimos, ya sea profesionales o el general, y hay una comisión nacional de los salarios mínimos. Así que por vía de un decreto no es posible. Se necesita obligatoriamente tomar la opinión y la resolución de esta comisión, que es una comisión tripartita, que la componen los patrones a través de sus organismos más importantes, como es CONCAMIN, como es Coparmex, como es CONCANACO, y por otro lado también el sector obrero, que la componen esencialmente la CTM, la CROC y algunas otras organizaciones sindicales. Así que se requiere obligatoriamente de pedir la opinión y que haya una resolución. Hay que decir claramente que esta comisión durante muchos años, desafortunadamente, ha sido obediente con el gobierno federal. Normalmente la petición que le hace el gobierno
con tal de cuidar la inflación, con tal de cuidar algunos puntos financieros y económicos del país. La comisión ha ido lentamente, quizá no ha cumplido totalmente con sus obligaciones, pero hay que tomarla en cuenta, ¿no? Es muy importante. Sí, y que ha sido severamente criticada por eso, por justamente ir accediendo a los frenos gubernamentales respecto al aumento del salario mínimo y las exigencias de lo que es el límite de bienestar, ¿no? La línea de bienestar. Que aquí hay que decir, estamos frente a una realidad completamente diferente. Viene un gobierno que prometió en campaña justicia social, prometió justamente el tema de los salarios, el tema laboral, y entonces pudiéramos tener un gobierno, por lo menos lo que se nos ha vendido hasta ahorita, a partir del 1 de diciembre, con una voluntad diferente a la que se ha tenido hasta el momento. Entonces, la pregunta sería si esa Comisión Nacional de Salarios Mínimos va a seguir siendo obediente al gobierno. Aquí hay que decir varias cosas. Hemos tenido en los últimos 3 o 4 años avances interesantes en los salarios mínimos. Sí, para empezar, hay que decir que el hecho de que el señor López Obrador hable únicamente aumentar salarios en la frontera resulta un poco contradictorio a lo que ha venido haciendo la comisión. Nos costó buenos años de trabajo desde Concamín, con Canaco, trabajar en homologar los salarios de todo el país. Recordemos que hace 2015 fue, ¿no? Bueno, si no me equivoco. Recordemos que hace algunos años teníamos 3 salarios mínimos en el país, 3 zonas geográficas, la A, la B y la C. Luego logramos 2 zonas y ahora tenemos una sola zona geográfica. En atención a que lo que queremos como país es que se crezca parejo. El pensar en volver a aumentar salarios en zonas específicas podría resultar un poco injusto. Es claro y evidente que el costo en la vida fronteriza es totalmente diferente, pero si no le apostamos a lo que pensamos los sectores hace 1 o 2 años, decir, vamos a buscar aumento ya general, quitemos las zonas para evitarnos tener zonas pobres, ricas, y en realidad lo que estamos buscando es tratar de que se eleve el salario. Es justo decir que los salarios en México son muy bajos. En América Latina, incluso Haití tiene mejor salario mínimo que nosotros, no por menospreciar a Haití, pero es increíble que nosotros, siendo de las 10, 12 economías más poderosas de la tierra, tengamos salarios tan bajos. No puede ser que fundemos nuestro crecimiento económico y el empleo en decir, pago con salarios bajos. También vale la pena decir que desde hace algunos años la OIT y nuestros socios comerciales, como son los Estados Unidos y Canadá, nos han estado exigiendo en subir los salarios porque ellos lo consideran un dumping salarial. Y al tener salarios tan bajos, pues sí, somos atractivos, pero estamos haciéndolo a costa de nuestros trabajadores. Es importante decir que si no tenemos un gasto interno fuerte, que si no enriquecemos a nuestros trabajadores, pues nuestra economía va a seguir pobre y no vamos a tener la capacidad de generar riqueza, ni salarios, ni buen empleo. Entonces, lo que sí es importante es que de un tiempo para acá, la propia comisión, y no fue por buenos, es por la presión de los sindicatos americanos, por la presión de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, y la verdad, el gobierno del Distrito Federal de Mancera fue quien empezó a decir, señores, es necesario. Él hablaba de unos aumentos imposibles de realizar, pero sí necesita, ¿no? Y claro, y el PRD, hay que decirlo, PRD y luego Coparmex se unió a decir, oye, necesitamos aumentar los salarios, empezar por los mínimos, y que eso vaya haciendo una presión sobre los salarios de contratación colectiva para subir un poco el salario. Es justo decir que en el año que llevamos, de un año para acá, ha aumentado real el salario de los contratos colectivos, por lo menos de 4.7 a 5.7. ¿Y cuánto ha sufrido la inflación? Bueno, muchísimo. pero necesitamos ir trabajando un aumento real claro. de los salarios, no un aumento
maquillado, porque si no, ni siquiera vamos sobre la inflación, seguimos en el mismo problema, ¿no? Claro. Aquí ponía yo hace un momento un ejemplo dentro de nuestros gráficos, en esa exigencia de empresarios, funcionarios de Estados Unidos, de Canadá, en esas negociaciones del TLC, el tema salarial. Y mostrábamos cómo gana un trabajador, por ejemplo, en el estado de Texas. California tiene un salario, Texas tiene otro. Tomamos el de Texas, que es de los más bajos, con el salario que tiene un trabajador mexicano. Es de verdad ridículo pensar que en algún momento podríamos alcanzar lo que gana un trabajador estadounidense, porque allá ganan, pues si no me equivoco, más o menos unos $7 y pico la hora. Claro. Y aquí, que si lo traducimos, bueno, lo cambiamos, lo traducimos, el cambio a moneda, pues nunca se compara con los 88.36 pesos que gana un trabajador mexicano por 8 horas. Por día. Entonces, sí se necesita un trabajo que hemos ido trabajándolo en los últimos tiempos en las cúpulas empresariales con el apoyo de los grupos sindicales, pero necesita ser parejo. Yo la verdad, el hecho de que el gobierno de López Obrador hable de un aumento nada más fronterizo, me parece que es poco. Necesitamos ser creativos, ir hacia adelante. Tampoco podemos de un día para... ¿Les prende alarmas? ¿Les prende focos rojos a ustedes esa propuesta? Pues lo que pasa es que es regresiva, porque ya superamos el tener zonas geográficas salariales. Tenemos que hacer que se impulse el salario de todo el país. No podemos hacer aumentos locos, porque se hablaba, incluso Trump llegó a decir que si no había ciertos aumentos equiparables a los de Estados Unidos, no firmaríamos el Tratado de Libre Comercio. Imposible, diríamos. Sería imposible. No, muy difícil, imposible. Se acabaría luego a veces vemos a este país en una forma inadecuada y recordemos que el 80% del empleo lo da la pequeña y mediana industria. No está preparada de ninguna manera para un aumento de esa naturaleza. Entonces necesitamos ir trabajando y creo que algo que debe de exigir el pueblo mexicano, la Constitución misma dice que el salario mínimo debe de ser el suficiente para que un padre de familia sostenga a su familia, incluso hasta con diversión, alimento. Nunca se ha cumplido. Es absurdo pensar. Pero la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene que tener una filosofía diferente. No puede seguir... Sobre ella no se ha pronunciado Andrés Manuel López Obrador, que sería un punto fundamental para poder arrancar esta discusión, sin duda. Claro, hay mucha queja del tripartismo en México. Sí. El tripartismo mundialmente funciona. La OIT, que es la organización más importante del mundo laboral, está conformada por patrones, trabajadores y el Estado. Pero en México debe de cambiar esa forma de los últimos 30 años de decir yes, sí, no. Tiene que tener la comisión, tiene magníficos analistas, es una comisión verdaderamente creada con economistas, con personas que si realmente sacaran a la luz pública sus estudios, no estaríamos bajo esos... Pues ahí están estas dos aclaraciones. Una, por decreto no se puede hacer un aumento salarial, así lo diga el propio próximo presidente de la República, y otra cosa será el reto que tenga esa CONASAMI de seguir siendo obediente a un nuevo gobierno que nos promete justicia social. Muchísimas gracias por haber estado en este exégesis. A ustedes gracias y pues que suban mucho los salarios. Ojalá que sí. Muchísimas gracias.